Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Efren Juárez, bienvenidos a su canal Turbo Código. ¡Comenzamos! Bueno, ahora que ya hemos visto cómo introducir valores desde el teclado y cómo imprimir valores en la pantalla, llegó el turno para saber qué son las variables. ¿Por qué? Porque las vamos a utilizar para meter valores que leemos desde el teclado, pero también para hacer operaciones. Es lo más común utilizar variables. Entonces, ¿qué es una variable? Imagínate una variable como una caja en donde tú puedes guardar algo. Pero en este caso, quien puede guardar algo es tu computadora, tu equipo. ¿Qué puede guardar en esa caja? Datos. La variable entonces es un espacio de memoria que es como una caja en donde tus programas pueden guardar información o datos de manera temporal. Es decir, cuando está encendida tu máquina, en cuanto se apaga, se le olvida lo que tiene esa variable. Entonces, la variable es la caja y lo que metes es el dato. Eso es. Pero a esa variable, a esa caja, tú le tienes que asignar un nombre. Por ejemplo, si nosotros queremos almacenar la edad de una persona, seguramente vamos a crear una variable que se llame edad. Y ahí vamos a guardar ese dato que sería, no sé, si la persona tiene 18 años, el dato son los 18, es el valor que se mete ahí dentro. Pero para poder darle nombre a esa variable tenemos que seguir ciertas reglas. Las reglas de los identificadores. Es decir, no le puedes asignar nombres nada más como se te ocurra. Es importante que uses las reglas de los identificadores de manera correcta. Y de hecho, las reglas de los identificadores te sirven para asignar nombres a cualquier cosa. Posteriormente asignaremos nombres a funciones. También son las mismas reglas porque son identificadores. Todo lo que identifica a una variable es un nombre. El nombre de una variable, el nombre de una función, todos ellos siguen las mismas reglas. Aquí te presento las reglas de los identificadores. En primer lugar, el primer carácter debe ser una letra o un carácter de subrayado. Si tú le vas a poner nombre a una variable o a una función, por ejemplo, no puedes comenzar con otra cosa que no sea una letra o un carácter de subrayado. Solo puedes utilizar letras, dígitos y carácter de subrayado, pero ya te había dicho, no puedes comenzar con un dígito, con un número. Tampoco puedes usar espacios en blanco. Para eso se usa el guión bajo o carácter de subrayado, que es este que tenemos aquí. Tampoco puedes utilizar palabras clave. Las palabras clave son palabras reservadas que utiliza el lenguaje y no puedes poner nombres tan largos, o sea, un máximo de 1024, pero no sería muy recomendable utilizar nombres tan largos, más de 50 caracteres, no los recomiendo. Aquí tenemos las palabras clave o palabras reservadas. Estas palabras que ves en esta tabla, ninguna de ellas la puedes utilizar como nombre de una variable. ¿Por qué? Porque ya se usan para alguna acción específica en el lenguaje de C++. Aquí te muestro algunos identificadores válidos. Por ejemplo, esta palabra grad, esta es el nombre de una variable correcta. Intersección, bueno, tampoco puedes utilizar acentos. Si tú utilizas acentos vas a tener errores. Pendiente, densidad, hallar max. Ve aquí, mul2 está bien. Bueno, también te comento, C++ es sensible al tamaño. Si tú declaras una variable, por ejemplo, X minúscula y luego la quieres utilizar como X mayúscula, no va a funcionar porque es sensible al tamaño. No es lo mismo una minúscula que una mayúscula. Y aquí abajo te dejo también algunos identificadores que no son correctos. Este porque empieza con letra. Este porque tiene un carácter de raro que no es válido, como el asterisco. Y esto no lo puedes utilizar como variable porque dice while. Y la palabra while es una palabra reservada. Entonces, este que está acá arriba en amarillo también no es correcto, te decía, por el acento. Bueno, ahora que ya sabes qué es una variable y ahora que sabes que tienes que ponerle nombre a una variable, bueno, ¿cómo se declaran? Declarar es una variable, es asignarle un nombre y asignarle un tipo de dato. El tipo de dato define qué es lo que vas a guardar ahí dentro. Si nosotros ponemos, por ejemplo, int var
y ponemos punto y coma aquí enfrente nada más, estamos declarando la variable llamada var de tipo entero. Ahora tú también puedes ahí mismo asignarle un valor, puedes declararla y asignarle a la vez un valor como está en este caso. Aquí el valor es 678, es el valor que estamos asignando a esta variable var. Lo que tiene que ver con el tipo de dato, existen bastantes tipos de datos, pero vamos a empezar por los más sencillos. El tipo bool o booleano. El tipo booleano, este tipo solo permite valores de verdadero o falso. Eso es lo único que permite. Es un booleano y solo es sí o no, verdadero o falso. Luego tenemos los char. Los tipos char son como si fuesen un valor numérico entero, pero lo que almacenan es un carácter, la letra, una sola letra, la letra A, la E, la F, cualquier carácter, y van entre apóstrofes. Los char, por ejemplo, su valor mínimo es de menos 128 hasta 127, pero si tú lo que quieres es almacenar un valor numérico para hacer operaciones aritméticas, entonces si es un entero tienes a partir de aquí donde dice short hasta acá. Todos estos son valores o tipos de datos enteros. El más común es el int. El int puede almacenar valores desde este rango hasta este otro rango que tenemos aquí. Luego tenemos el long y el long. Este es el entero más grandote. Ahora, ¿hay un entero más pequeño que el int? Sí, el short. El short únicamente va desde menos 32.768 hasta 32.767. Luego, si tú quieres usar valores enteros, pero sin signo, es decir, puros positivos, puedes agregarle antes un signed char, un signed short, un signed nada más, que sería como el entero, el unsigned long y el unsigned long. En este caso, en vez de tener valores negativos, comienzan en 0 y tienen el valor máximo que pueden almacenar aquí enfrente. Luego tenemos los tipos de datos que permiten valores numéricos con punto decimal, y el más pequeño es el float. Luego seguimos con el doble y luego el long doble. Entonces estos son los tipos de datos. En este ejemplo te muestro algunas variables que tengo aquí declaradas. La primera variable es esta variable que se llama respuesta. Estoy siguiendo las reglas de los identificadores. Es una variable booleana y puede almacenar un valor de verdadero o falso. Le estamos indicando aquí verdadero. Ojo, tiene que ser en minúsculas. Luego tenemos aquí la variable carácter, que es de tipo char. Las variables de tipo char pueden almacenar un solo carácter, no dos, uno solo. Ya sea una letra, un número, un carácter especial como un signo de dólar, pero uno solo, y van entre apóstrofes. Luego tenemos aquí una variable tipo short, que es num1. Aquí tenemos una variable entera, num2. Aquí tenemos num3, que es un signed int. Date cuenta que hay un espacio, o sea, esta es una variable entera, pero el modificador unsigned nos indica que no va a tener valores negativos. Tenemos aquí la variable num4, que es de tipo float, es decir, puede tener un valor con parte decimal, y tenemos num5, que es de tipo double. Ahora aquí nosotros estamos imprimiendo respuesta, carácter, num1, num2, num3, num4 y num5. Si nosotros ejecutamos este programa, pues vamos a ver que nos va a imprimir los valores que nosotros le hemos asignado. Aquí en primer lugar notarás que no te imprime true, te imprime 1. Aquí está imprimiendo la variable respuesta e imprime 1. ¿Por qué? Porque en C++, para las variables booleanas, cualquier cosa diferente de 0 es un verdadero, un valor verdadero, true. El 1 es verdadero, el 0 es falso. Y de hecho, cualquier cosa diferente de 0 es considerado como verdadero.
Entonces nosotros aquí a respuesta también le pudimos haber asignado 1 o cualquier otro valor numérico. En el caso de la h, si te das cuenta, aquí está la h, aquí está el 123, el 678, aquí tenemos este número num3, aquí tenemos el float, y en el caso del doble, si te das cuenta, lo redondeó a 9, pero tú puedes indicar cuántos decimales quieres también. Ahora, hace rato te comentaba que C++ es sensible al tamaño, es decir, si nosotros a nuestra variable le pusimos como nombre respuesta y acá abajo nosotros queremos utilizar la variable pero respuesta con la R mayúscula, ¿qué va a pasar cuando nosotros compilemos este programa? Nos va a marcar un error. Y lo que nos indica es que la variable respuesta no está declarada. Entonces, C++ es sensible al tamaño, así que si una instrucción, por ejemplo, un tipo de dato char es con minúsculas, si tú lo escribes con mayúsculas vas a tener errores. Tienes que respetar las minúsculas y las mayúsculas como son. Si tú declaras una variable con minúsculas, la tienes que utilizar con minúsculas en todo tu programa, porque aquí nace la variable como la declaraste. Te decía también hace rato que aquí en el caso de los booleanos le podríamos asignar un 1. ¿Por qué? Porque un 1 también es considerado como verdadero. Y te decía cualquier cosa diferente de 0 es verdadero. Esto quiere decir que si nosotros le asignamos el número 67, bueno, para un booleano el 67 es como si le dijeras true o verdadero o 1, que es lo mismo. Entonces cuando imprimimos no va a imprimir 67, va a imprimir 1, porque ese 67 lo tomó como un valor verdadero. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ponemos, por ejemplo, menos 7, es decir, un valor negativo? De todas maneras lo va a considerar como verdadero, porque para C++ cualquier cosa que sea diferente de 0 es verdadero, por eso está imprimiendo un 1. Sin embargo, si tú le das 0, entonces sí, el 0 es falso. Cualquier otra cosa diferente de 0 es verdadero, pero le indicamos 0, no está imprimiendo 0, porque el 0 es falso, que es lo mismo como si nosotros le hubiésemos indicado, en este caso, falso. También lo que nos va a imprimir es 0. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes un tipo char? ¿Puedes almacenar una letra? Sí, pero entre apóstrofes. ¿Qué pasa si nosotros le quitáramos las apóstrofes? Bueno, nos va a marcar un error, porque la h no la va a considerar como un carácter, sino va a considerarla como una variable que no está declarada. Entonces siempre tiene que ir entre apóstrofes cuando tengas una variable de tipo char. Ahora, ¿qué pasa si tú asignas, por ejemplo, a una variable char 2 letras? En este caso, aquí nos está mandando un warning, un aviso, ¿vale? Pero el programa está corriendo. Sin embargo, el valor que asignó fue el último que le diste. Nosotros a la variable carácter le asignamos hg, pero solo nos está considerando el valor de g. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una variable unsigned y le ponemos un valor negativo? Si tú haces eso, vas a tener un error. El programa sí va a funcionar, pero cuando te des cuenta del valor que tú le asignaste, en este caso le asignamos menos 56.789 y ve el valor que tiene acá, un valor positivo, pero no es el que le asignamos. Por tanto, si tú declaras una variable unsigned, no le asignes valores negativos. Y ahora que ya hemos visto qué son las variables y cómo las declaramos, siguiendo las reglas de los identificadores y eligiendo un adecuado tipo de dato, bueno, con los tipos numéricos podemos hacer operaciones aritméticas, como la suma. El operador de suma es este. El de resta, aquí lo tenemos. La multiplicación es un asterisco. Si tú quieres hacer una división, bueno, utilizarás una diagonal. Y aquí tenemos un operador nuevo, quizá no lo conozcas, es el operador de módulo. El operador de módulo te da el residuo de una división entera. Es decir, haz de cuenta que haces una división, 7 entre 4. Entonces tenemos aquí el 7 y lo vamos a dividir entre 4. ¿Cuántas veces cabe este 4 en el 7? Realmente cabe una. 4 por 1 nos da 4. 7 menos 4 nos da
3 y el 4 ya no cabe en este 3. Este es el residuo. Esto es lo que nos da como resultado la operación módulo, el residuo de hacer una división entera. Aquí tenemos un ejemplo en donde estamos utilizando las 4 operaciones básicas. Aquí estamos calculando la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿De qué números? De A y B. A vale 7.3, B vale 5.2. Y el resultado lo tenemos también en una variable de tipo float. Si nosotros corremos este programa, vemos que la suma nos da 12.5, la resta 2.1, la multiplicación 37.96 y la división 1.40. Y en este programa estamos utilizando el módulo. Tenemos a las variables A que vale 7 y B que vale 2. Son variables enteras, porque el módulo trabaja sobre variables enteras y el resultado es también entero. Entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir A entre B, o sea 7 entre 2. 7 entre 2 pues va a dar 3 y fracción, es decir, va a sobrar 1, serían 3.5, entonces va a haber un residuo de 1. Si nosotros imprimimos R en este caso nos debería imprimir el valor de 1. Y aquí lo tenemos, 1 es lo que sobra de la división. Si dividimos el 7 entre 2 nos da 3, porque 2 por 3 son 6 y sobra 1. De 6 para 7 sobra 1. Esto es lo que sobra. Es lo que nos da el operador módulo, este operador porcentaje. Aquí tenemos algunos otros ejemplos de operaciones con estas variables A, B y R. Las operaciones que tenemos suma, resta, multiplicación y división. Pero por acá tenemos otros operadores de asignación. Y aquí tenemos operadores de incremento y decremento. Si tú tienes una variable, por ejemplo A, que vale 8, y tú a le aplicas el operador más, o sea, A más, pues si A valía 8, es como si estuviéramos diciendo A es igual a A más 1, o sea, 8 más 1 sería 9. Y menos es como si dijéramos A es igual a A, que vale 8, menos 1, 7. Es incrementar o decrementar. Ahora, si lo que tú quieres incrementar o decrementar no es 1, sino otro valor, por ejemplo, le quieres a la variable A agregarle B puede ser 3, 5, 8, el valor que tú quieras, ¿no? Imagina que A vale 8, como en este caso, y tú a A le quieres agregar 2. Tú puedes hacer A es igual a A más 2. Supóngase que aquí la B vale 2, o como en este caso, si la B vale 3, aquí sería A que vale 8 es igual a 8 más 3. Sería 11. Pero esto lo puedes escribir también como A más igual a B. Y así como puedes poner el más igual, puedes tener el menos igual, el por igual, el entre igual y el módulo igual. Aquí tenemos esta variable A que en este caso vale 7. Si nosotros simplemente la imprimimos, pues nos va a imprimir su valor, que es 7. Aquí lo tenemos, 7. Ahora, si nosotros antes de imprimir A hacemos A más, esto es como si dijéramos A es igual a más 1, es decir, vale 7 más 1. Si ahora lo imprimimos, pues esto lo que nos va a imprimir es 8, como aquí lo puedes ver. Entonces, el equivalente a A más es A es igual a ella misma A más 1. Esto es equivalente a decir A más. Entonces, 7 más 1 es 8. Ahora, si tú quieres hacer A es igual a menos 1, en este caso 7 menos 1 nos va a dar 6. Y aquí tenemos ese 6. Pero esto mismo lo podemos conseguir sin necesidad de hacer toda expresión. Simple y sencillamente A menos, que nos da exactamente lo mismo. 7 menos 1 nos da 6. Ahora, si lo que quieres a es restarle, pero no 1, es decir, A es igual a A menos 3, por ejemplo, 7 menos 3 nos debería de dar 4.
Esto que tenemos aquí, este 4, que es la menos 3, lo podemos conseguir también con a menos igual a 3. Esto también es correcto y es lo mismo. A 7 le está quitando 3. Y lo que nos da como resultado es, entonces, 7 menos 3 nos da 4. Entonces, tú podrías hacer a menos igual a 3 o a por igual a 3. O sea, 7 por 3 te daría 3 por 7, 21. Eso es lo que nos va a imprimir en este caso. Ahí está. Y bueno, tú puedes hacer el más igual, el menos igual, el por igual, el entre igual o el módulo igual. Y de este lado puedes poner el valor que quieras, ¿no? El valor que a ti se te ocurra o el que necesites para tu programa. Incluso quizá ese valor lo tengas almacenado en otra variable, como puede ser b, por ejemplo. Si b vale 2 y tú estás diciendo a por igual a b, entonces lo que va a hacer es que a es igual a, que vale 7, por 2. Y 7 por 2 nos da 14. Entonces eso es lo que va a imprimir. Y aquí tenemos este valor de 14. En ocasiones necesitarás operaciones un poco más complejas, que la suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo. Si requieres operaciones matemáticas más complejas, debes incluir la librería math.h. Esta librería trae varias funciones, por ejemplo, para calcular el seno, el coseno, la tangente, el arco tangente, el exponente, el logaritmo. Bueno, tenemos varias funciones y aquí vienen dos que seguramente vas a ocupar: POW y SQRT. SQRT te permite obtener la raíz cuadrada y POW te permite elevar una base a un exponente. Imagina que tenemos una variable a que vale 3 y lo que queremos hacer es que esa variable a que vale 3 queremos elevarla a un exponente b que vale 5. Es decir, queremos elevar una base a un exponente y eso lo vamos a poner en R. Entonces el método es POW, pero debemos de incluir la librería math.h. Entonces vamos a copiar una directiva como esta línea que tenemos aquí arriba, pero lo que vamos a incluir es la librería math.h. Es necesario. ¿Para qué? Para poder utilizar el método POW. Y entonces podríamos decir R es igual a POW a, lo vamos a elevar a la potencia b. Ahora vamos a imprimir nuestro resultado, que es, me parece, 243. Aquí está. Aquí tenemos elevado 3 a la potencia 5. Algo más fácil, por ejemplo, 3 al cuadrado, que sería 3 por 3. En este caso tendríamos como resultado 9. Aquí está. Aquí tenemos 9. Si queremos sacar la raíz cuadrada, por ejemplo, de 9, en este caso R sería, llamaríamos al método SQRT, raíz cuadrada de 9. Y esto es lo que vamos a imprimir. R, que tiene la raíz cuadrada de 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Aquí lo tenemos. No se te olvide que para esto hay que incluir la librería math.h. Así se incluyen las librerías. Finalmente, y aunque no hemos visto todos los operadores, debes saber que hay cierta prioridad. Cuando tú tienes una operación que incluye varios operadores, las operaciones no se realizan siempre de izquierda a derecha. Hay ciertos operadores que tienen más prioridad y se realizan antes que otros. En esta tabla te presento la prioridad de los operadores. Los que están hasta arriba tienen una mayor prioridad y los que están hasta abajo tienen una menor prioridad. Es decir, aquí tenemos la suma y la resta y arriba tenemos la multiplicación, la división y el módulo. Esto quiere decir que si tú en una operación tienes sumas, restas, multiplicaciones, divisiones,
pues primero se van a hacer las multiplicaciones y divisiones porque tienen una mayor prioridad, porque están arriba. Y de hecho, hasta acá arriba tú puedes ver que están los corchetes o los paréntesis, también aplica. Primero se evalúan los paréntesis. Aquí tenemos otros operadores que no hemos visto, los veremos posteriormente, pero aquí puedes ver los básicos: suma, resta, multiplicación, división y módulo. Y los demás que los iremos viendo, por ejemplo, los relacionales: menor, menor igual, mayor, mayor igual, están más abajo. El igual a para comparar, el diferente de, el and, el or, están aquí abajo. El operador ternario, que también vamos a ver, está hasta abajo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que te estaba comentando. Tenemos una operación que incluye una suma y una multiplicación. Si esto se realizara de izquierda a derecha, como no se realiza, sería aquí 5 más 3 nos darían 8. 8 por 2 nos daría 16, pero 16 no es el resultado correcto. Realmente aquí lo primero que se evalúa es la multiplicación, porque en la tabla que te acabo de mostrar tiene mayor prioridad la multiplicación que la suma. Entonces 5 por 2 nos da 10, más 3 nos da 13. Si nosotros corremos este programa, vamos a ver que el resultado es 13. Y así es como llegamos al final de este video. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.